Welcome to welcome to welcome to Bienvenido a un segundo video sobre límites en Infinity. Este video proporciona ejemplos adicionales sobre cómo determinar los límites en el infinito que pueden considerarse más desafío que el video anterior. Vamos adelante y revise las ideas principales. Cuando encuentra límites en el infinito. Si tenemos el límite en x aproxima del infinito o el infinito negativo, donde el numerador es una constante, y el denominador x se levanta a algún poder racional positivo, entonces, ese límite siempre es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos el límite como x se acerca al infinito de, digamos, 5 dividido por x cuadrado. Esto será igual porque nuestro numerador está fijo a 5, y en este caso, el denominador está aumentando sin límites. Así que esta fracción se acerca más y más pequeña se acerca a 0. Ahora, la directriz general para encontrar límites al infinito de las funciones racionales es dividir cada término en el argumento por el mayor poder de x en el denominador y luego simplificamos. Y entonces debemos poder encontrar el límite al infinito en esta nueva forma. También es verdad que si estos límites son iguales a L, entonces y iguales a L serían un asímptoto horizontal. Y esto es útil si estamos analizando el gráfico para ayudar a evaluar el límite. También hay 3 accesos para encontrar límites al infinito de funciones racionales. Los primeros estados y el grado del numerador es menos que el grado del denominador, luego el límite de la función racional es 0. Aquí hay un ejemplo de este caso en el que si el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el denominador está creciendo más rápido, y por lo tanto esto será igual a 0. El segundo caso es cuando tenemos el grado del numerador es igual al grado del denominador. Y si este es el caso, entonces el límite es igual a la relación de los coeficientes líderes. Entonces, aquí hay un ejemplo en el que están en ambos grados 2, y la proporción de los principales líderes es de 5 a 2. Por lo tanto, este límite es igual a 5 o 2. Y luego, por último, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, luego el límite no existe. Así que si tiene un poder más alto, esto está creciendo más rápido que el denominador y por lo tanto se aproximaría, en este caso, infinito positivo, que no existe. Bien, echemos un vistazo a 3 ejemplos adicionales. Tenemos el límite como x aproxima del infinito de la cantidad 2x más 1 dividido por la raíz cuadrada, de x cuadrado. Miremos primero el gráfico. Es fácil ver del gráfico que a medida que x se acerca al infinito positivo, esta función se acerca al valor de y es igual a 2. Y eso es a lo que este límite es igual, pero echemos un vistazo a un par de otras formas de determinar este límite. La manera más general es dividir por el poder más alto de x en el denominador. Bien, tenemos una x cuadrada en el denominador para dividir todo en el denominador por x cuadrada. Pero, recuerda, este x cuadrado está debajo de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x, por lo que cuando vamos al numerador, tendremos que dividir por x otra vez. La razón es diferente. Es porque la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a x, así que estamos dividiendo el numerador y el denominador por el mismo valor. Vamos adelante y simplifique esto. Tenemos 2 más un x todo dividido por la raíz cuadrada de un menos, esto sería un x. Bien. Este enfoque 0, así que quedamos con 2 sobre la raíz cuadrada de 1, que por supuesto es igual a 2. Y una tercera manera de evaluar este límite, usando el acceso corto, puede pensar en esto como que tiene grado 1 porque es una raíz cuadrada de x cuadrado. Y este también tiene grado 1, así que la relación de los coeficientes líderes serían divididos por la raíz cuadrada de 1, que por tanto también es igual a 2. Vamos adelante y miremos a otro. Aquí tenemos el límite a medida que x se acerca al infinito del signo 1x. Bueno, por ahora deberíamos saber que 1x se acercará a 0 mientras x se acerca al infinito. Tenemos 1 sobre un denominador en incremento. Así que esto sería igual al signo de 0, que es igual a 0. O gráficamente se puede ver al acercarse al infinito positivo. Este gráfico se acerca y es igual a 0. O el eje x, por lo tanto, verifica nuestro límite. También debemos avisar que este gráfico tiene un asinto horizontal de igual a 0, que es el mismo que el valor de este límite en Infinity. Bien, echemos un vistazo a uno más.
Aquí tenemos el límite como x aproxima del infinito de 5 dividido por x menos arctangente x, así que debemos realizar ahora que 5 dividido por x a medida que x aproxima del infinito va a aproximarse 0. Entonces, la pregunta real se convierte, ¿qué es el arctangente negativo x que se aproximará a medida que x aproxima del infinito positivo? Y, de nuevo, hay una pareja de maneras de analizar esto. Si tenemos que graficar el arctangente x como vemos aquí, es fácil de ver que a medida que x se acerca al infinito positivo, el valor de la función se acerca a pi dividido por 2. Así que esto sería igual a 0 menos pi dividido por 2, que es igual a pi negativo sobre 2. Recuerde que este valor x aquí es el valor de la función tangente y el arctangente devuelve un ángulo. Así que otra manera de pensar en lo mismo sería mirar el gráfico de la función tangente y podemos ver cómo el valor de la función tangente se aproxima al infinito positivo, el ángulo se acerca al pi over 2. Por lo tanto, hay varias maneras de analizar este límite y pienso que mirar los gráficos ayuda a entender a que estos límites son iguales, es una herramienta muy valiosa. Y, por supuesto, lo último que podemos hacer es graficar la función original, y es igual a 5 divididos por x menos arctangente x. Pero como puedes ver aquí, es bastante difícil ver que se aproximará el valor del pi negativo dividido por 2. Está en algún lugar entre -1 y -2, pero sería muy difícil determinar ese valor exacto con este gráfico verde. Espero que encontraron estos ejemplos adicionales útiles. Gracias por ver.